Ok, muy buenos días y buenas tardes, dependiendo de dónde se encuentran. Quisiera darle la bienvenida a todos ustedes, desde en cualquier lugar que se encuentren, ya sea en Chile o en el extranjero, y damos por iniciada esta conferencia internacional sobre desarrollo rural pensando en Chile del siglo XXI. Y para abrir esta conferencia invitamos a nuestro decano, el decano de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, el señor Rodrigo Figueroa, que dé unas palabras de bienvenida. Rodrigo, por favor. Muchas gracias, Gustavo. La verdad es que una gran alegría para mí como decano saludarlos al inicio de esta conferencia internacional en que nos convoca, ¿cierto?, este tema tan bonito y tan importante como es el desarrollo rural, pero sobre todo creo que resaltar que es una mirada de futuro, una mirada que de alguna forma nos anima y nos desafía. Quiero en primer lugar saludar por supuesto a la ministra María Emilia Undurraga, nuestra exalumna muy querida, también colaboradora en muchas temáticas. También saludar a nuestros invitados y conferencistas, especialmente a don Julio Verdegué, que nos acompaña como representante de América Latina y el Caribe de FAO, a nuestra ex profesora Francisca Silva, jefa de la división de fomento de INDAP. Muchas gracias por acompañarnos, Francisca. También saludar como especial afecto a nuestro invitado extranjero, al profesor Dan Summer de UC Davis. Gracias por acompañarnos. A Daniel Lederman del Banco Mundial. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Y de la misma manera también a Gordon Rouser de UC Berkeley, que de alguna manera nos distinguen con su presencia. No podría iniciar sino que felicitando también a los profesores de la facultad, a los profesores Gustavo Enríquez particularmente, a William Foster y también al director del departamento, Guillermo Donoso, por organizar esta iniciativa, por relevarla. Creo que es de alguna manera especialmente importante en el momento que vivimos, en que estamos, el poder tener espacios de discusión y las implicancias que tienen el desarrollo de políticas como las que queremos abordar en este seminario, particularmente cuando se discuten ciertos nuevos miradas, nuevos lineamientos para una constitución, que es de alguna forma una instancia de extraordinaria relevancia. De alguna forma estamos queriendo aportar desde la academia para eso. También quisiera aprovechar de agradecer todo el apoyo de la logística, de alguna manera materializada a través de nuestra dirección de extensión, representada por su directora, la profesora Paulina Fernández, y también en forma muy especial a Magdalena Vargas, que siempre nos acompaña y que no es menor cada vez que queremos organizar actividades de este tipo, sobre todo en los formatos actuales. Eh, Creo que para partir, decir que ya poquito más de un año y día, ¿cierto?, desde que tenemos la primera política nacional de desarrollo rural, es tremendamente importante, yo creo que relevar lo que ha significado este inicio de un trabajo que se inició probablemente hace muchos años atrás. Fueron varios ministerios los que lograron impulsar esta política. Y creo que de alguna forma releva la necesidad de tener una política para un sector que probablemente estuvo de alguna forma no tan presente en el desarrollo probablemente nacional en términos de regulación. Y eso, por supuesto, que ha nacido desde una mirada de diagnóstico fundada en encuestas, ahora fundada probablemente aún más con el desarrollo del censo agropecuario, y también con temáticas tan relevantes como saber qué es lo que es el territorio, definirlo, era algo que no estaba de alguna manera claramente establecido, y me parece que especialmente interesante en la política que se aprobó ya hace más de un año, el tener una mirada nueva, y una mirada nueva en los cuales se abordan principios muy importantes, partiendo por la sustentabilidad, también mirando hacia la equidad, ¿cierto?, que es algo que nos preocupa de manera especial en los tiempos que vivimos, la diversidad territorial y la participación, la asociatividad, etcétera, muchos otros temas más. Creo que la política nos permite, con estos ejes que tiene, con los lineamientos que entrega, lograr mirar el desarrollo rural como lo que es, como una mirada multidisciplinaria, multisectorial, en que no es solo el mundo agrícola, que de alguna manera convoca y desafía al quehacer de la educación, de la salud, de las obras públicas, de la conectividad, hoy en día algo tan importante. Por eso que el hecho de que participe en varios ministerios creo que le da relevancia y nos va a permitir realmente avanzar en un sector que probablemente ha disminuido en las últimas décadas su pobreza, pero que tiene montones de desafíos por delante, particularmente ahora en un escenario para Chile de impacto global, de cambio climático que realmente nos desafía a proyectar lo que queremos hacer. Quiero terminar solamente
de alguna manera resaltando nuestra disponibilidad como facultad y la relevancia que el desarrollo tiene para la Facultad de Agronomía, Ingeniería y Forestal. De alguna manera, siempre hemos visto que hay una motivación muy genuina y de alguna manera natural desde nuestros estudiantes en todas las temáticas que tengan que ver con desarrollo rural. Ese es un activo que tenemos que capitalizar, y lo mismo ocurre con el quehacer de muchos de nuestros profesores en investigación, en los cuales se vinculan directamente con distintos aspectos del mundo rural. Creo que eso es algo que ha ocurrido durante mucho tiempo. Les deseo un excelente seminario, de verdad que les agradezco a todos que nos acompañan en este encuentro. Esperamos ser un punto de encuentro siempre, esperamos que de alguna forma lo que se va a tratar en el seminario permita de alguna forma cambiar desde la ciencia y la tecnología que desarrollamos nuestro compromiso, nuestra disponibilidad para mejorar finalmente lo que todos queremos, que es una mejor calidad de vida de miles de personas del sector rural, que si bien es solamente un cuarto de la población nacional, es una gran cantidad de territorio. Creo que el desafío es enorme, y por eso que el tener esta instancia es tan valioso y nos desafía de una manera muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. A continuación dará unas breves palabras de bienvenida a nuestro director del Departamento de Economía Agraria, el doctor Guillermo Donoso. Muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Se escucha, no? ¿Sí? Muy buenos días, repito, muy buenas tardes para aquellos que están en otra uso horario. Muy bienvenidos, muchas gracias, decano, por su palabra. Saludo a la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, a Julio Verdeguer, representante de la FAO, a Francisca Silva, del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario. Como bien señaló el decano, nosotros tenemos hace ya un año una política de desarrollo rural que demuestra la importancia, la prioridad que le da el Estado a este tema que es importante para toda la agricultura. Pero con esa política surgen varias preguntas relevantes para poder lograr efectivamente los objetivos que se buscan. Analizar esas preguntas críticas para repensar el desarrollo rural en Chile es el objetivo de esta conferencia internacional. Durante toda la sesión vamos a estar analizando preguntas como cuáles son o debieran ser las políticas para lograr el desarrollo rural en Chile, en el sentido de su gobernanza, su institucionalidad, qué instrumentos de política serían los más adecuados a nuestro contexto acá en Chile. Y esto significa que debemos repensar algunas de nuestras políticas, evitando algunos errores que hemos cometido a lo largo del tiempo, pero también aprendiendo de las experiencias internacionales que vamos a tener el placer y la oportunidad de escuchar. Siguen otras preguntas respecto al desarrollo rural, el rol de la agricultura familiar campesina dentro de este. ¿Cómo se agenda el desarrollo rural en forma inclusiva, adaptándonos a las distintas realidades de las comunidades a lo largo del país? El tema institucionalidad, ¿cómo son nuestras instituciones hoy día? La mayoría de ellas fueron diseñadas años atrás cuando la realidad, los desafíos y el contexto eran muy distintos. Esas son algunas de las preguntas que vamos a estar reflexionando hoy día.
Y quiero agradecer a todos nuestros panelistas que muy generosamente vienen y aceptaron aportar de su experiencia lecciones y también plantear algunas reflexiones que debemos gestionar. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Antes de dar la palabra, tengo que informarles que esta conferencia se está transmitiendo en español, que es el idioma oficial de la conferencia, pero también en inglés. Ustedes en su ventana de Zoom, al lado derecho, abajo, tienen un icono que habla que dice interpretación, y ahí ustedes pueden seleccionar el idioma en el que quieren escuchar esta conferencia. Lo voy a decir en inglés. For everybody should know that this conference is being transmitted both in English and in Spanish. There is an icon on the bottom right of your screen where you can choose the language in which you wish to listen to this conference. Okay? Please be aware of that. Entonces, continúo. Dándole la bienvenida a la ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, agradeciéndole su presencia. La invito a darle una pequeña bienvenida a esta conferencia. María Emilia. Muchas gracias, Gustavo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Saludar a Rodrigo Figueroa, a Guillermo Donoso, a William Foster, a la Francisca Silva, por supuesto a Julio Verdeguer y a todos quienes nos acompañan hoy día en este seminario, en esta conferencia que nos guía con algunas preguntas importantes. Qué importante es caminar juntos en este desafío que es país. Quisiera agradecer a mi querida Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Pontificia Universidad Católica, que estoy orgullosa de haber empezado mi pasión por el desarrollo rural justamente ahí. También a los profesores que organizaron y gracias por la invitación que me han hecho a participar de esta conferencia internacional sobre el desarrollo rural. Un tema, como bien saben los que estaban acá, me apasiona, quizás es lo que me ha movido a estar justamente hoy día liderando el Ministerio de Agricultura, porque estamos trabajando justamente desde el Ministerio con mucha fuerza en eso. La historia de nuestro país está justamente anclada a su tierra y a su mar. Gracias al trabajo y el esfuerzo de millones de mujeres y hombres que habitan este territorio rural, hemos podido acceder no solo a sus frutos, sino que también a otros elementos vitales como el agua, el aire y el suelo, contemplar la belleza de sus paisajes, compartir sus tradiciones y formar nuestro espíritu con sus valores. Sin embargo, por décadas hemos concentrado los esfuerzos públicos y privados en las grandes ciudades, dejando de lado al mundo rural, a su gente y a sus oportunidades. Nuestro interés es y será revertir esta situación porque tenemos una deuda con este 83% del territorio nacional y el 25% de nuestros compatriotas que viven en esos territorios. Las diferencias de acceso a bienes y servicios que hoy existen entre lo rural y lo urbano son evidentes en aspectos como infraestructura, educación, salud y conectividad, entre otros. Y es deber de todos disminuir estas brechas, sobre todo la de la pobreza, que lleva a muchas personas a no vislumbrar un futuro posible en estos lugares. Es por esto que el año 2012, apoyados por la OECD, asumimos el desafío de transformar la mirada sobre la ruralidad y llevar adelante un cambio de paradigma, haciéndonos cargo de las inequidades y poniendo el foco en las oportunidades que estos territorios representan para el desarrollo local, regional y nacional. De esta forma, a principios de 2018 y valorando todos los avances previos, nos propusimos promulgar la Política Nacional de Desarrollo Rural, que busca mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de los habitantes rurales, respondiendo a nuestro compromiso con un Chile más libre que progresa creando oportunidades para todos. Esta inédita política, cuya elaboración contó con una amplia participación nacional y que dio su luz el 2020, se articula con la Política Nacional de Desarrollo Urbano y juntas entregan el marco de orientaciones más importantes que armonizan los ámbitos social,
económico, ambiental y cultural para alcanzar un desarrollo territorial integrado y equitativo en nuestro país. Muchas cosas han cambiado desde que iniciamos este camino de actualizar la mirada sobre la ruralidad en Chile, entendiendo en primer término que lejos de ser un lugar precario y atrasado, el mundo rural representa un gran espacio de oportunidades. Sin ir más lejos, este último tiempo algunos acontecimientos lamentables como la pandemia han hecho a la sociedad hacerse más consciente de aspectos básicos del día a día como lo es la alimentación de la población, la que ha sido posible de sostener a nivel mundial gracias a la labor de millones de hombres y mujeres rurales que no han dejado de trabajar. Esta mayor valoración de lo rural es un hito que ha acelerado la necesidad de impulsar este cambio de mirada. Más allá de esta coyuntura que está provocando profundas transformaciones, pensar en el desarrollo rural es pensar en la posibilidad de construir un país y un mundo más justo, sustentable e inclusivo. Por otra parte, y frente al escenario político en que nos encontramos de cara a una nueva constitución, pensar el desarrollo rural es también la oportunidad de favorecer la descentralización. Para la mayoría de nuestras regiones, donde el territorio rural incluso llega a ser más del 90%, esta condición es parte esencial de su historia y de su presente. Por lo tanto, la posibilidad de un futuro con mayor protagonismo regional está estrechamente relacionada con el desarrollo de cada comuna y territorio rural, proveniendo de paso otro gran desafío, el despoblamiento que se observan en distintas latitudes. Yendo a otro ámbito, pensar la nueva ruralidad nos confronta con otro gran reto global, el cambio climático, que solo es posible de afrontar exitosamente si las estrategias de adaptación y mitigación consideran el rol vital de estos territorios. Para abordar esta tarea es que los 12 ministerios que conforman el Comité de Ministros de Desarrollo Rural nos hemos comprometido con el propósito de mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de los habitantes de los territorios rurales, entregando un marco de lineamiento que, tal como otras políticas nacionales, son una guía para aunar voluntades que generen cambios más permanentes y concretos y se vean reflejados gradualmente en propuestas de nuevas leyes o modificaciones, reglamentos, planes y programas públicos que lleven a alcanzar sus objetivos. Para eso, hoy estamos aquí y agradezco la iniciativa de esta conferencia porque estas ideas darán origen a estos cambios. Todo lo que he descrito y hemos hecho en este tiempo es un primer paso. Si bien en el pasado había grandes esfuerzos por abordar este propósito, los cuales valoramos, por cierto, hoy vivimos en un mundo distinto y es por eso que abrir nuevamente la pregunta sobre el desarrollo rural y el futuro del país es tan clave, para que la ruralidad no solo sea un recuerdo que nos vincule con nuestra historia de padres y abuelos, sino que nos haga mirar con esperanza la posibilidad de ser habitada por las nuevas generaciones, quienes valoran cada vez más los vínculos con los espacios naturales, la posibilidad de emprender y los valores de las culturas locales, horizonte que se amplía al pensar en las nuevas formas de trabajo a distancia. El desarrollo es posible en lo rural, de una manera muy particular y diversa. Por último, quisiera señalar que nuestro compromiso no se agota en la publicación de la política rural, porque junto con el monitoreo permanente de su avance, que se concretará este año con el sistema de indicadores de calidad de vida rural, cuya línea base ha sido levantada por académicos y investigadores de distintas universidades en conjunto con el INE, y el establecimiento de un consejo asesor público-privado que se conformará durante este semestre, seguiremos trabajando para que todos los actores de las distintas escalas sigan colaborando en esta gran tarea. La fuerza de este cambio que estamos impulsando solo será posible si lo hacemos juntos, si seguimos escuchando a los habitantes rurales y trabajando por hacer visible esto que muchas veces es invisible, levantando la voz del mundo rural. Gracias nuevamente, que tengan una gran jornada y un gran saludo a los expertos nacionales y extranjeros que participan en ella. Muy buenas tardes y muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, ministra, por esas palabras de introducción. A continuación, los dejo con Gustavo Enríquez,
profesora asistente del Departamento de Economía Agraria de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de nuestra universidad. Gustavo es licenciado en Historia, máster y doctorado en Economía Agraria y de los Recursos Naturales de University of Maryland at College Park. Tiene una larga trayectoria académica profesional en los temas de desarrollo económico de la agricultura y con un foco en los temas de desarrollo rural. Ha liderado varias investigaciones en el tema y ha asesorado y apoyado a instituciones importantes en el desarrollo rural como la FAO, el Banco Mundial y también en algunas ocasiones al Ministerio de Agricultura. Gustavo. Muchas gracias, Guillermo, por esas palabras. Suena importante, ¿no? Muchas gracias. Bueno, antes de empezar con esta presentación, quiero decirles que tomen nota de que hay un canal de chat, y ese canal de chat es muy importante porque ahí pueden ustedes poner sus preguntas. La idea es que las preguntas que son de clarificación las vamos a atender después de las presentaciones. Las preguntas más de fondo las vamos a reservar para la última media hora de la conferencia, en la que se va a abrir el panel a todas las preguntas de fondo. Así que utilícenlo también para comunicarse. El chat está abierto, es una herramienta, utilícenla. Eso es lo primero. Lo segundo es que esta presentación la preparamos junto con el profesor William Foster, que ahora se encuentra en California. Pero también tengo que reconocer que aquí voy a tomar información y trabajo de otras personas, colegas que trabajan junto con nosotros y merecen ser nombrados, como Rodrigo Pérez, Alberto Valdés y Jorge Ortega principalmente. Lo que les voy a contar aquí no es nada profundo, yo solo les voy a contar cuáles son esas tendencias de largo plazo que estamos observando en Chile y contarles que algunas de ellas son muy predecibles, no tienen nada de extraño. Les voy a mostrar qué es lo que nos dicen censos de población que tenemos desde el siglo XIX, las cuentas nacionales macroeconómicas que tenemos desde el año 60 y las encuestas de hogar que tenemos 30 años, desde 1990. O sea, esas tres principales fuentes nos muestran cómo va cambiando y transicionando este país desde un país que éramos un país de ingresos medios hace 60 años atrás, en la mitad de la distribución de los países, a ser un país que está cerca de graduarse a país desarrollado, pero todavía con brechas muy importantes en el mundo rural, y es por eso que tenemos esta conferencia. Partamos con las principales tendencias demográficas, ¿ya? Chile, después de 60 años, tiene 2,4 millones de habitantes rurales, los mismos que tenía hace 60 años atrás. Sin embargo, hay que tener en consideración que han habido cambios importantes en la definición de lo rural. Se ha ido disminuyendo la definición de rural. Por ejemplo, 30 años atrás, pueblos de 1.500 personas no eran considerados urbanos. Hoy, si están entre 1.000 y 2.000, pero tienen mucho empleo en secundario, en área industria o servicios, comercio, por ejemplo, serían considerados urbanos. ¿Ya? Y es un lamentable eso, es desde la perspectiva de alguien que le interesa el desarrollo rural, eso es un error, porque lo que hemos aprendido en estos últimos 20 años es que esos pueblos pequeños son claves para el desarrollo rural, y sobre todo para el desarrollo de las áreas rurales más profundas, porque ese es el contacto que tiene el rural profundo con el mundo urbano, son esos pequeños pueblos, ¿no? Eso es lo que hemos ido aprendiendo. También el crecimiento urbano demográfico ha sido mucho mayor, por lo que en el largo plazo ha pasado lo que pasa en todos los países a medida que se desarrollan, el porcentaje, no la cantidad de población rural, el porcentaje de la población rural ha ido cayendo. Les puedo mostrar eso. En la línea azul son los millones de habitantes en el mundo rural. Tiene esa forma de cardiograma porque estamos interpolando los valores que hay entre los años censales, 60, 82, 92, 2002, 2017. Y si ven, al principio y al final tenemos la misma cantidad de población rural, pero en rigor eso es un error, porque a definición constante tendríamos más habitantes rurales, mientras que el porcentaje de la población rural, que es la línea roja, ha venido cayendo, y eso es natural para un país que se ha ido desarrollando como Chile. ¿Cuáles son las principales tendencias macroeconómicas? Como
como todos sabemos, especialmente después del año 82, de las reformas del año 82, el país ha crecido muy rápidamente. Hasta el 2005, por lo menos, el país tuvo una tendencia de mucho crecimiento económico. Y eso está acompañado por una caída de la contribución de la agricultura al PIB. Eso a mucha gente le puede asustar, a la gente que le gusta la agricultura como a mí, ¿no? Y que le gusta el desarrollo rural. Si no comprende lo que está pasando, puede pensar que la agricultura ya no es importante. Y no es que la agricultura no sea importante, solamente que la contribución contable de la agricultura va cayendo. Y voy a explicar eso un poquito después. Al mismo tiempo ha crecido fuertemente el valor agregado de la agricultura y al mismo tiempo ha crecido muy fuertemente el valor agregado por trabajador, que es una medida de productividad. Todas estas cosas que vamos a mostrar aquí también son muy normales, son evidencia de que el país ha ido creciendo. Aquí tenemos el porcentaje de la agricultura en el PIB, que sería el valor agregado en agricultura como porcentaje del PIB. Vemos que en el año 60 estábamos cerca de 12%, y hoy por hoy estamos en torno al 3,5, 4%, en los números más actualizados de cuánto contribuye la agricultura al PIB. Si vemos el valor agregado en agricultura, como les dije yo, después de la crisis del 82, el país entró en una fase de mucho crecimiento, del valor agregado en agricultura también. Como esto está en logaritmo, la pendiente de este rayo que tenemos acá es la tasa de crecimiento de la agricultura, y vemos que a partir del 2004 se frenó. Es importante darse cuenta, son claramente dos pendientes distintas. Tenemos una pendiente acá y tenemos otra pendiente acá. Si vemos el valor agregado por trabajador, también vemos que se frenó después del 2004, y está alrededor de los 5,5 millones de pesos chilenos del 2013. Para los amigos extranjeros, estamos hablando de que el valor agregado en agricultura son aproximadamente 11.000 dólares por trabajador. Esa es la contribución de la agricultura al PIB. ¿Hay convergencia en los niveles de bienestar entre urbano y rural? Bueno, esa es la pregunta del $1.000.000, y eso es el desarrollo rural, ¿no? Que logremos que esas brechas que uno observa en niveles de bienestar entre el mundo rural y el mundo urbano se cierren. Y hay evidencia de que la respuesta es que es sí y no, dependiendo del indicador, ¿no? Por ejemplo, la pobreza rural ha caído mucho, y en términos porcentuales se ha reducido la brecha en pobreza, en términos de puntos porcentuales, pero en términos porcentuales ha aumentado. Se los voy a mostrar y explicar lo que quiero decir con eso. Hay convergencia en los niveles de educación, hay convergencia en las tasas de dependencia. La población, sin embargo, rural ha envejecido más rápidamente que la población urbana, y podemos decir que las grandes fuerzas para entender por qué en general ha habido cierta convergencia, identificamos algunas grandes fuerzas que ayudan a esa convergencia. Primero, la convergencia económica pura, que es que se observa que los lugares que son más pobres tienden a crecer más rápido que los lugares más ricos. Esa es lo que podríamos llamar la convergencia económica. Pero por otro lado, la migración, y por otro lado, la integración del mercado de factores, particularmente la de los mercados laborales, o sea, de que los mercados laborales urbanos y rurales estén integrados, ha ayudado a acelerar un poco la convergencia entre lugares urbanos y rurales, en los niveles de bienestar entre urbano y rural. Aquí tenemos la pobreza, podemos ver la pobreza en un color más claro, tenemos la pobreza rural, y en el oscuro la pobreza urbana, y esto es lo que nos entregan casi 3 décadas de encuestas de hogar. Esto le puede sorprender a algunos, más de algunos puede recordarse que antes decían que la pobreza rural era menor a la pobreza urbana. Y eso era un artefacto contable porque se había artificialmente puesto un nivel, un nivel para definir pobre más bajo en áreas rurales. Y eso llevaba a pensar de que era más baja la pobreza rural que la pobreza urbana. Eso se ajustó, y ahora tenemos una línea, se llama línea de la pobreza. ¿Qué es línea de la pobreza? Es un umbral económico en términos de ingreso que identifica un hogar si es que es pobre o no. Ese umbral se igualó entre urbano y rural. Y entonces, cuando se igualó, vemos nuevamente la pobreza y vemos que efectivamente durante estas 3 décadas el país ha crecido mucho, la pobreza ha caído mucho, y entonces si lo vemos en puntos porcentuales, ahora nos separa solo 10% la diferencia de pobreza entre urbano y rural, cuando hace 30 años prácticamente era
20%. Entonces ha caído en ese sentido 10 puntos porcentuales, la mitad. Pero sin embargo, hoy por hoy es el doble la pobreza rural comparada a la urbana. Si vemos los años de escolaridad, voy a fijar dos gráficos que les voy a mostrar la escolaridad. Tenemos aquí la escolaridad de los jefes de hogar urbanos y rural. Los jefes de hogar urbanos tienen mayores niveles de educación, pero si vemos la brecha, que es esta línea naranja con eje en el lado derecho, vemos que ha caído de casi 4,5 años a 3 años. O sea, ambos han ido creciendo, pero ha crecido más rápido el rural, lo que ha reducido las brechas en niveles de educación de jefes de hogar. Si vemos la educación de la población, estas líneas nos muestran los años de escolaridad contra la edad de las personas, ¿ya? Y si se fijan, tienen esta forma de cerrito. La cumbre de ese cerrito es los niveles de educación que se están alcanzando ahora, y que tenga una pendiente negativa nos demuestra que el país ha ido aumentando los niveles de educación de la población. Y esa cumbre del cerro, esa cumbre va a continuar hacia el futuro porque es los niveles de educación que hemos ido alcanzando ahora. Si comparamos la línea celeste con la verde, es la brecha que había en años de educación, casi 3 en el 2000 entre urbano y rural. Ahora ha bajado de 3 entre el azul y el naranjo, el 2017 ya son solo 3 años. O sea, se ha bajado de 2 años, de 3 a 2 años en promedio. O sea, se ha ido cayendo la brecha en educación. Y es importante verlo acá, que la brecha en educación, aquí la tenemos por sexo, entre zona urbana y rural, que es estas dos rayas de aquí contra estas dos rayas de acá, es mucho mayor la brecha en educación que tenemos entre urbano y rural que la que tenemos entre hombre y mujer. También les llamó la atención a esta cosa curiosa que ocurre acá. Aquí estos naranjos eran hombres antes contra mujeres antes. Ahora las mujeres alcanzan mayores niveles de educación, ¿no? Y se produjo este corte hace alrededor de unos 10 años. Y esa es una enfermedad de los países desarrollados. En los países desarrollados las mujeres alcanzan mayores niveles de educación y los hombres alcanzan menores niveles de educación. Y entonces una perspectiva de género en educación nos hace poner atención en nuestros jóvenes, hombres, varones, que son los que dejan la educación antes de tiempo, antes que las mujeres. Por otro lado, si miramos la tasa de dependencia es cuántas personas que no pueden trabajar por edad, ya sea porque son menores de 15 o mayores de 65, dependen de cada persona que está entre 15 y 64 que está en edad de trabajar, ¿ya? Entonces, entre mayor es la tasa de dependencia, mayor son las personas que dependen de una persona que trabaja. Y está ampliamente demostrado en la literatura que las tasas de dependencia son un predictor muy importante de la pobreza. La tasa de dependencia ha ido cayendo de 0,7 a 0,4, la brecha, que es la que tenemos en naranja, es la brecha. Y esa brecha se ha ido reduciendo en el tiempo, lo que ayuda a que se reduzcan las brechas de pobreza, ayuda a explicar la reducción de las brechas de pobreza también. Si vemos acá, vemos el envejecimiento de los hogares rurales, porque tenemos la edad de los jefes de hogar en los últimos 30 años. La línea roja, o sea, las barras rojas son la edad de los jefes de hogar rurales, las azules la edad de los jefes de hogar urbanos. Observamos claramente que hay un envejecimiento, y ese envejecimiento es parte de nuestro desarrollo como país también, es la manifestación de la transición demográfica. Es decir, que aumenta la esperanza de vida, cae la mortalidad y aumenta la esperanza de vida, y eso es lo que estamos observando. Cae la tasa de fertilidad también, y eso es un proceso en el que está todo el país. Sin embargo, el envejecimiento que se produce en todo el país como parte de nuestra transición demográfica es mucho más elevado en áreas rurales, lo que habla sobre la migración, ¿no? La migración urbano-rural. Los grandes cambios en la economía de los hogares rurales. Y esto quizás es lo más importante que yo les voy a contar en mi presentación hoy día. Porque esto nos cuenta qué está pasando dentro de los hogares rurales. Y esto solo lo podemos ver a través de las encuestas de hogares. Esta mirada íntima a los presupuestos de los hogares, nosotros no lo podíamos hacer antes de 30 años atrás. Lo primero que hay que saber es que la principal fuente de ingreso de los hogares rurales ya no es la agricultura, y el aporte relativo de la agricultura al bienestar de los hogares va en continua caída. La mayoría de los hogares rurales dependen de un portafolio de actividades económicas, ya no dependen de la agricultura.
sino que la mayoría de los hogares rurales tienen un portafolio de actividades agrícolas y no agrícolas. El empleo en actividades no agrícolas también va en alza. Las actividades no agrícolas son cada vez más importantes en empleo e ingreso. Todas estas cosas yo se las voy a mostrar y quiero transmitir que no son una cosa que pasó en Chile, sino que hoy que tenemos encuestas de hogares en todo el mundo, entendemos que esta es una manifestación más del desarrollo del país. Es el desarrollo de estas áreas rurales la que nos lleva a esta transición que yo les voy a mostrar con gráficos ahora. Y también, después de mostrarles esos gráficos, les voy a hacer hincapié en esta idea de que no es que la agricultura no sea importante. La agricultura sigue siendo importante, solo que no es importante, es mucho menos importante en los presupuestos de los hogares, y voy a explicar esa idea. Aquí tenemos la evolución de la composición del empleo. Les ruego que miremos las columnas rurales, ¿no? Y tenemos 30 años. El empleo, las partes verdes de la barra, que suma 100 por supuesto, son los empleos agrícolas. Empleador agrícola, trabajador por cuenta propia agrícola y asalariado agrícola. Fíjense que esas tres columnas demuestran el empleo total agrícola y fíjense cómo viene cayendo eso, ¿no? Y podemos predecir que si el país va a seguir creciendo, esto va a seguir cayendo, ¿ok? Fíjense también que lo que pasa con las partes azules, que son las más, me interesan a mí más, que son las áreas no agrícolas. Si vemos entre el 2000 y el 2011, el empleo agrícola ya no es el principal fuente de empleo en áreas rurales, sino que son los empleos no agrícolas. En algún momento de aquí entre el 2000 y el 2011 hicimos la transición. Ya los empleos agrícolas no son los más importantes en áreas rurales. Si miramos los ingresos, la caída es más fuerte todavía. Se dan cuenta, el ingreso agrícola está aquí y viene cayendo en forma permanente. Esperamos, y si el país le sigue yendo bien y seguimos con desarrollo rural, yo esperaría que esto siga cayendo. No tiene nada de especial de Chile. Esto es el desarrollo mirado en el largo plazo. Y vemos que las fuentes de ingresos no agrícolas son cada vez más importantes, y el cambio en términos de porcentaje de los ingresos, el cambio se produjo en la década de los 90, no se produjo en el 2000. En términos de cantidad de empleos se produjo acá, los empleos no agrícolas se hicieron más importantes. En la década de los 90 el ingreso no agrícola se hizo el más importante. Ahora, es importante explicar esto, qué está pasando con la agricultura, que la agricultura como que es menos importante, como que va a desaparecer. Y no es así. Hay que entender que las diferencias entre lo que pasa en los hogares y lo que pasa en las economías regionales. Pensemos en la sexta región, ¿no? En el Valle de Colchagua. El Valle de Colchagua es como el Valle de Sonoma, Sonoma County en California, un valle famoso por producir vinos de muy buena calidad. En ese valle se produce uva, se produce vino, ¿no es cierto? Solo la uva se contabiliza en nuestras cuentas macroeconómicas y en nuestras cuentas de hogares. Solo la uva vamos a considerar producción agrícola. La producción de vino es industria de alimentos, ¿ok? Y esa industria de vinos es tan exitosa que tiene asociada muchos servicios financieros, logística y marketing, porque es una industria muy exitosa. ¿Y cómo es una industria muy exitosa? A todo esto, todos esos servicios que mencioné son empleos no agrícolas. Y como es una industria muy exitosa, tiene una industria del turismo muy sofisticada, que yo he tenido el placer de visitar hace poco, restaurantes, hoteles de muy buen nivel que han crecido. Entonces, en términos de ingresos y empleo, hay mucho más valor agregado, mucho más empleo en todas esas otras actividades: restaurantes, hoteles, marketing, logística, etcétera. Producción de vino, todo eso genera mucho más, pero la columna vertebral, lo que permite que todo eso exista, es que alguien plantó uvas, ¿entiende? Entonces, sigue la agricultura en la mayor parte de Chile, sigue siendo la columna vertebral de las economías regionales y rurales, pero ya si queremos intervenir en el bienestar de los hogares, no es a través de la agricultura que vamos a poder llegar a la mayoría de esos hogares rurales. Tenemos que repensar cómo estamos ayudando a mejorar sus niveles de bienestar a esos hogares rurales. Voy a terminar con las dos grandes transformaciones que estamos viendo en el empleo agrícola, que estamos observando en el largo plazo. El empleo agrícola se ha mantenido relativamente constante en los últimos 35 años.
Pero si bien el número total de empleados no ha cambiado mucho, la composición ha cambiado mucho. Ha aumentado la proporción de empleo temporal, ha aumentado fuertemente la participación de la mujer en el empleo agrícola y ha envejecido más rápido que los otros sectores, por ejemplo, construcción, por compararlo. Y el empleo ha sido constante como el resultado de dos grandes tendencias de largo plazo. En un aumento constante en la demanda, no de un año, sino que sobre 30 años la demanda de empleo agrícola ha venido aumentando. Y lo mismo, sobre 30 años, la oferta de empleo agrícola ha ido cayendo, y me voy a referir a las razones por qué pasa eso y cuáles son las implicancias de estas grandes tendencias de largo plazo. Primero que nada les muestro el empleo agrícola. Estos son 35 años, que es lo que tenemos de toda la historia de encuestas permanentes de empleo. Y si vemos el empleo agrícola, este cardiograma, y que tiene esta forma de cardiograma porque son el empleo, como sabemos, agrícola estacional. Entonces la línea verde nos muestra el promedio móvil anual y vemos que tiene como tendencia de largo plazo, ¿no? Por ejemplo, aquí vino la crisis asiática, que afectó el empleo en construcción muy fuertemente, pero ayudó como a aumentar un poco el empleo agrícola. La crisis subprime, implicó una caída muy fuerte del empleo agrícola y un aumento del empleo agrícola como en el más mediano tiempo. Entonces, si esto es lo que vemos en el largo plazo, sobre 35 años, no ha habido muchos cambios en el número de empleados, a diferencia del, por ejemplo, empleo en la construcción, que sigue a la economía nacional, es procíclica, sigue mientras la economía nacional crezca, va a crecer el empleo en construcción, a diferencia del empleo agrícola. En primer lugar, las características, si bien el número está fijo, esta raya nos muestra cuáles son la diferencia entre de la amplitud de la onda del empleo. Y si vemos sobre el tiempo, la amplitud es aumentando, lo que significa que cada vez es más importante el empleo estacional, ¿no? El empleo que llamamos temporero en Chile, en el empleo total, primera condición. Después los invito a ver qué ha pasado en 30 años con el empleo agrícola. Esto que está aquí es una pirámide demográfica, ¿no? Tenemos entre 15 y 19 años hasta más de 65 años, y es una pirámide demográfica donde tenemos hombres hacia la izquierda y mujeres hacia la derecha. Y fíjense cómo ha cambiado, y los que están aquí en esta pirámide son los empleados en agricultura. Miren cómo han cambiado esos empleados en agricultura sobre estos 30 años de encuestas de hogar. Lo voy a hacer de nuevo para que se fijen en lo que está ocurriendo. Fíjense cómo estas barras de los jóvenes en agricultura se han ido achicando. Fíjense cómo han ido creciendo las barras de los más viejos en agricultura. Fíjense cómo ha aumentado las barras de mujeres en agricultura y cómo ambas se han ido envejeciendo. 1990, 1996, 2003, 2009, 2017, ¿no? En el 2000, hace 30 años prácticamente, esta barra sumaba casi 100.000 personas, ¿ya? La agricultura ha sido capaz de atraer la misma cantidad de personas, pero la composición de esas personas ha cambiado fuertemente, ha aumentado mucho la participación de la mujer en la agricultura, ha aumentado mucho y ha envejecido, los empleados en agricultura han envejecido y han envejecido como ha envejecido todo el país, porque el país ha envejecido por su transición demográfica, ha envejecido más fuertemente. Eso no está hablando de migración, ya no hay tantos jóvenes como antes en el mundo rural dispuestos a trabajar en agricultura. Esto no se los voy a mostrar con gráficos, pero les voy a contar lo que sabemos y estamos confiados de que lo podemos transmitir como un resultado de las tendencias de largo plazo, es que la demanda de empleo agrícola ha ido subiendo constantemente y ese crecimiento de la demanda de empleo agrícola se debe a crecimientos marginales de la tierra, pero muy fuertemente a cambios en la composición, en el uso de la tierra. La tierra se ha ido moviendo de cultivos anuales, tradicionales, a fruticultura esencialmente, cultivos con requerimientos mucho más altos en trabajo, y eso ha ido haciendo crecer la demanda. La oferta viene cayendo principalmente por varias cosas. Uno, el aumento de la educación, que se relaciona negativamente con la oferta de empleo agrícola. La educación, que es algo bueno que está pasando en Chile, reduce la oferta de empleo.
otro es la migración, y otro es la integración de los mercados agrícolas, el hecho de que las personas que puedan migrar dentro de un año de un sector a otro y puedan decidir si trabajar en sectores agrícolas o en sectores no agrícolas. Esta integración de los mercados laborales también ha contribuido a una reducción de la oferta. Cuando aumenta la demanda y aumenta la oferta, no sabemos qué es lo que pasa con el empleo, y eso es lo que observamos. El L se ha ido, baja y sube en el largo plazo. Pero lo que sí sabemos es que los salarios van a subir, y les voy a mostrar ahora que esos salarios han subido mucho, y eso es lo que los productores agrícolas alegan. Dice que hay escasez de mano de obra, pero nosotros, yo mirando este gráfico, yo no diría que faltan personas, sino que lo que yo veo es que esas personas son más caras, y es por eso que cuando el tipo de cambio, el peso chileno está demasiado apreciado, es cuando más se quejan los agricultores de que faltan personas. Entonces, el problema de la agricultura de largo plazo, no del próximo año, sino que el desafío permanente de la agricultura es aumentar la productividad para ser capaz de pagar esos salarios que han ido subiendo y van a seguir subiendo fuertemente. Y bueno, concluyo contándoles, complementando lo que acabo de decir, contándoles sobre las grandes transformaciones en el empleo. En estos últimos 30 años ha caído los empleadores en agricultura, el número de empleados en agricultura que son empleadores, y eso nos da indicios, no lo tenemos probado, de que probablemente se están concentrando los predios productivos grandes. Había una concentración de la tierra agrícola, aparentemente tenemos que estudiarlo, eso estaría pasando y se ha acelerado en los últimos años. Por otro lado, los empleados por cuenta propia, los que trabajan, dependen de la agricultura, pero no le trabajan a otra persona, entre ellos la famosa agricultura familiar campesina, también vienen en disminución, no tan fuerte, pero también viene en disminución fuerte. Y hay un aumento relativo entonces de los trabajadores en agricultura asalariados y permanentes. Y la evolución de los ingresos sigue el mismo patrón, se los voy a mostrar. Esta tabla tiene el número de los empleadores en agricultura, los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores permanentes y temporales en agricultura. Miren las variaciones del 98 al 2017, ¿no? No tengo la del 90 pero acá en esta tabla, pero yo sí conozco los números y les puedo confirmar que este es un proceso permanente, es el mismo. En el 90 eran más, la caída sería más fuerte. O sea, esto permanentemente viene cayendo el número de empleadores en agricultura. Viene cayendo fuertemente también, pero no tanto, el número de empleados, de trabajadores por cuenta propia en agricultura. Y aquí lo tenemos como una caída, pero si se acuerdan el gráfico inicial, no hay grandes tendencias en términos de trabajadores permanentes y temporeros en agricultura. Y por último, ¿qué pasa con los ingresos? Les voy a mostrar esto que está pasando con los ingresos. Concentrémonos solamente en la rayita azul, que es lo que nos dice qué pasa con el ingreso total del grupo. Y nos dice, por ejemplo, que los ingresos de los empleadores caen 9%, pero lo voy a explicar qué es lo que realmente significa eso. Los cuenta propia cae 3%, permanente sube 4%, y temporeros, trabajadores de temporada, 8%. Lo que estamos diciendo acá es en términos relativos, porque los ingresos de todos los grupos han subido, ¿ya? Esto entre el 98 y 17. Todos los grupos están ganando más plata. Lo que pasa es que la contribución a los ingresos totales de los empleadores cae porque cae el número de empleadores, número uno, y también porque cae también el ingreso relativo. Caen el número de empleadores, caen los ingresos relativos, y eso hace que caiga su contribución en un 10% al 9,1 al ingreso total de agricultura, pero no es que sean más pobres los empleadores, ellos también son más ricos, solo que su contribución a la torta total ha caído en un 9%. Lo mismo pasa con los cuentas propias, y como yo les conté, los costos en empleo asalariado han ido subiendo mucho más fuertemente. Tenemos esto, que ha subido en mucho mayor medida los ingresos de los asalariados. Eso sería en términos de las grandes tendencias, qué es lo que ha pasado en los últimos 30 y 60 años en Chile, y en términos también de qué mundo rural estamos hablando hoy, muy distinto, es tremendamente distinto del país que éramos hace 30 años y casi irreconocible del país que éramos hace 60 años.
Entonces, las preguntas que yo invito a los colegas a que conversemos es, ¿cómo se apoya el desarrollo rural en un mundo donde la agricultura primaria ya no es la fuente principal de empleo e ingresos de estos hogares rurales? Número 2, ¿cómo se transita a un mundo rural de países desarrollados sin caer en la trampa que caen los países ricos de una agricultura comercial fuertemente subsidiada, como observamos en Europa, en Japón y en Estados Unidos? ¿Cómo se ayuda a los hogares que tienen dificultades para hacer la transición aquí descrita, ¿no? Esa transición a actividades no agrícolas? Algunas comunidades indígenas, productores de subsistencia, campesinos en tierras marginales, etcétera. ¿Cómo ayudamos a hacer esa transición a estos grupos que pueden estar más rezagados? Y la otra pregunta que yo espero que, o sea, creo que va a ser discutida hoy día es, en el marco institucional heredado de los 60, con agencias bien claras, muy importantes para el desarrollo rural, como INDAP, la INIA, ¿no? Que fueron creadas para el país, para el Chile de los 60, focalizado en el fomento de la productividad agrícola, ¿es el adecuado para enfrentar los actuales desafíos de desarrollo rural? Esas son algunas de las preguntas que yo los invito a pensar y ojalá podamos ver algunas respuestas en las siguientes presentaciones. Con eso, yo le daría la palabra a Francisca Silva y al terminar, Francisca, vamos a atender preguntas de clarificación. Las preguntas profundas las vamos a anotar y las vamos a dejar para la tarde. Francisca, te ofrezco el escenario. Gracias, Gustavo. A ver, voy a compartir mi presentación. Tengo que ponerme ahí. Bueno, muchas gracias por estar en esta conferencia. Yo espero que se encuentren todos bien respecto a esta pandemia, que estemos todos en condición saludable. En primer lugar, quería agradecer por invitarme a esta conferencia. Cuando, viendo los expositores que hay, me siento muy honrada de poder presentar mi experiencia práctica con todo este grupo y poder discutir respecto a lo que se ha ido logrando y cómo poder ir mejorando. Como comentaba Gustavo, mi nombre es Francisca Silva, yo soy la jefa de la división de fomento del INDAP, que es un servicio del Estado que se preocupa específicamente de apoyar a la agricultura familiar. Y un poco lo que quiero es contarles dentro de ese cómo se desarrolla apoyo público al desarrollo rural, cuál ha sido la experiencia. Les voy a contar un caso específico de cómo hemos ido cambiando un programa, cómo se va adecuando para servir, para alinearse con la Política Nacional de Desarrollo Rural, qué oportunidades veo, qué desafíos se han encontrado en el proceso. Entonces, como les comentaba, voy a hablar brevemente del marco institucional que mencionó la ministra ya para el apoyo público al desarrollo rural, sobre la política, qué rol cumple el INDAP en este marco, y específicamente un programa que es bastante grande dentro del INDAP, que es el PRODESAL, cómo reformulamos este programa y bueno, cómo se generan estas oportunidades y desafíos, qué es lo que vimos en este programa y qué se puede extrapolar hacia adelante. Un poco cómo se hace esta política pública en la práctica. Respecto al marco institucional, bueno, lo que vemos es que el diagnóstico que ya ha sido discutido anteriormente y el diagnóstico que aparece en la política es que los territorios rurales enfrentan desafíos comunes en el sentido de que tienen una deficiente conectividad en telecomunicaciones, en vial, en conexión a internet, en todas estas cosas que son muy necesarias para la vida actual, para los territorios rurales llegan en niveles menores. También en el acceso a otros bienes y servicios que están de mejor manera en el sector urbano, luz, agua, calidad de la vivienda, etc. Están más lejos de los mercados, se genera migración de las poblaciones rurales hacia las poblaciones urbanas, falta masa crítica para beneficiarse de las economías de escala y muchos otros desafíos que le impiden o les afectan en su desarrollo. Por otra parte, vemos que se mantienen índices de desarrollo menos favorables, que es un poco lo que comentaba ahora Gustavo, y también con anterioridad. Vemos índices de pobreza multidimensional más altos en el sector rural. En el año 2019 se medía, o sea, había un 37,4% de incidencia de pobreza multidimensional, mientras que en el sector urbano es un 18%, mucho menor.
Y eso provoca que se desaprovechen las potencialidades que presentan estos territorios y por consiguiente que vayan quedando rezagados. En ese sentido, y tomando la experiencia previa, se promulga en mayo del 2020 la Política Nacional de Desarrollo Rural, que busca mejorar la calidad de vida y aumentar las oportunidades de la población que habita en los territorios rurales, un enfoque específicamente territorial. Para ello trabaja en 4 ámbitos que, como comentaron previamente, en bienestar social, oportunidades económicas, sustentabilidad medioambiental y cultura y identidad. Y se entrega alineamiento, un marco de alineamiento para facilitar la coordinación de los actores que inciden en estos áreas rurales. En la práctica hay 14 ministerios que participan y, como comentaba la ministra, se van haciendo mediciones y esto se va implementando a través de leyes, reglamentos, etc. Entonces, ese es como el marco general que ordena la política pública. ¿Qué rol tiene el INDAP en esto? Bueno, el INDAP, como les comentaba, es el servicio público del Ministerio de Agricultura que se enfoca en el apoyo a los pequeños productores. Tiene presencia territorial de Arica a Punta Arenas a través de 16 direcciones regionales, 103 agencias de área que son oficinas a nivel de una o varias comunas y 23 oficinas de área que son un poco más chicas que las agencias de área. En la práctica, lo que quiero decir es que INDAP llega a todo Chile, llega a todos los rincones de Chile, es uno de los servicios públicos que tiene mayor cobertura en términos de áreas más lejanas, y es por consiguiente clave en ese sentido. O sea, debido, como comentaba, a esta extensa red, tiene un rol clave de cumplir para coordinar en las áreas rurales, que es un poco lo que busca la política, que no se generen superposiciones, sino que se trabaje de manera coordinada. Mejorar las formas verticales de gobernanza y integrar más participación local. Y esto es algo que identifica la OECD en este estudio que se realizó sobre el desarrollo rural en Chile el año 2014. Entonces, esta cobertura que tiene INDAP permite de que se puedan implementar temas de manera más cercana, aunque el foco del INDAP específicamente es hacia los pequeños productores agrícolas. El INDAP atendió el 2019 164.000 usuarios a través de programas regulares o programas de emergencia. Principalmente, ¿qué es lo que hace el INDAP? Realiza asistencia técnica o provee asistencia técnica, subsidios a la inversión, subsidios a los insumos y entrega créditos a tasas de interés más bajas que las del mercado, cuando orientado específicamente a esta población. Entonces, y como les comentaba, llega a gran parte de los territorios del país. De estos usuarios que atienden DAP, casi 69.000, 68.000 y tantos, participan en este programa que es el que les quiero contar un poco cómo se sigue implementando, que es el PRODESAL. El PRODESAL es un programa que se ejecuta a través de las municipalidades o convenios con las municipalidades. En la actualidad hay 258 entidades ejecutoras, 254 de ellas son municipalidades, las otras son o públicas o privadas, pero no municipalidades, pero en el fondo está en 258 municipalidades del país, rurales. Por consiguiente, la cobertura que tiene el PRODESAL es prácticamente en todas partes, o sea, están en 15 de las 16 regiones. Como les comentaba, INDAP lo financia mediante convenios para operar y los productores reciben asesoría técnica, capital operacional para utilizar durante el año e inversiones. Bueno, este programa existe desde 1997 y el foco que tuvo primordialmente era mejorar los sistemas productivos de los pequeños productores a través de las herramientas que les estaba comentando. Durante el año 2017, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, la IPRES, realizó una evaluación del programa del periodo 2014-2017 y obtuvimos una mala calificación. Se presentaron debilidades en el diseño por diversas causas, por faltas de caracterización de la población, por causas de focalización, por temas de egreso. Se presentaron debilidades en la implementación, debido a que existían muchos indicadores, más de 250 indicadores, pero eran distintos en las distintas regiones y no eran medidos de forma continua.
y también habían debilidades en los resultados porque no era posible medir efectos dado la falta de estos indicadores. Por consiguiente, no conocemos cuáles eran los resultados, que es algo muy importante dentro de una política. Entonces, cuando hay una mala evaluación por parte de la IPRES, los programas tienen que descontinuarse o reformularse, y en este caso lo que decidimos fue reformularlo y hacernos cargo de todos estos hallazgos, partiendo por la caracterización de la población objetivo. Como les comentaba, este es el programa más grande que tiene INDAP, y lo que observamos es que, supongamos este es un ejemplo real de una unidad operativa, o sea, del trabajo de un procesal en una municipalidad, en Licantén, donde en 500 metros de distancia habían 2 productores que fuimos a visitar. La primera es una microproductora, una productora muy chiquitita, que tiene una huerta de autoconsumo familiar, tiene en el fondo 0,1 hectáreas de superficie, no realiza ventas, como les comentaba, de autoconsumo, y tenía una pensión solidaria por 140.000 pesos. Y llevaba 10 años participando en este programa. Y como les comentaba, a 500 metros había un productor comercial con un sistema productivo de hortalizas. Si ven en la foto, está bajo invernadero, tiene 3 hectáreas y vende 10 millones de pesos al año, y lleva 2 años en procesar. Y ambos tipos de productores estaban atendidos por el mismo programa, por los mismos instrumentos y por consiguiente de la misma forma. Y claramente 2 productores tan distintos, el primer caso de la microproductora o luego el productor comercial, tienen distintas necesidades. Entonces, si les entrego como el mismo tratamiento a distintos tipos de productores, o no le va a servir a la pequeña microproductora, o no le va a servir al productor comercial, o peor aún, puede ser que no le sirvamos, ¿no? Que es un poco lo que identifica en su estudio de la IPRES. Entonces, partimos, bueno, revisando y viendo cómo orientamos bien nuestros programas de manera que sí les sirvan a nuestros usuarios. Y para eso tomamos una encuesta de línea base que se había realizado el año 2017, con datos del 2015, que tomaba una muestra bastante grande de usuarios, los caracterizaba, y con esa información pudimos, mediante un estudio, generar una tipología de usuarios de INDAP. Identificamos 3 grupos de usuarios. Los primeros, los microproductores, productores como el primer caso que les estoy mostrando, que son principalmente de autoconsumo, con ventas muy menores, y que esos son alrededor del 64% de los usuarios de INDAP. Gran parte de los usuarios de INDAP pertenecen a esta categoría. Luego, una segunda categoría, que son productores que llamamos familiares, un poco más grandes, con más orientación hacia el mercado, pero todavía con ventas relativamente bajas. Y luego, un tercer grupo que es como el más exitoso, productores empresariales, pequeños productores empresariales, que los llamamos, que ya están mucho más encadenados al mercado y con ventas más grandes. A partir de esta caracterización de los usuarios de INDAP, entonces vimos y dijimos, bueno, vamos a enfocar el PRODESAL a la primera categoría, a los microproductores, y vamos a tratar a través del PRODESAL de hacernos cargo de sus necesidades de la mejor manera posible. Entonces, se generaron, bueno, 2 ejes dentro del PRODESAL. El eje productivo, que como les comenté ya existía, pero se reformuló orientándolo hacia las necesidades de los microproductores. Entonces se continuó con licencia técnica, con subsidios a la inversión y al capital operacional, pero orientado a las necesidades de estos productores que son más bien de autoconsumo, pensando en que los productores más grandes deberían ir migrando a otros programas. Y por otra parte se crea un eje de mejoramiento de las condiciones de vida, muy alineado con la política de desarrollo rural. En realidad ambos ejes están alineados a la política de desarrollo rural, porque el eje productivo se hace cargo de los temas más económicos, en el sentido de que busca generar ingresos, o sea, mejorar las oportunidades económicas, pero también de que la producción sea sustentable, por el eje sustentable. Y en muchos casos, en el fondo, es a través de actividades que están vinculadas con la cultura o que propician temas culturales. Entonces, se abordan esos 3 ejes. Y el eje mejoramiento de las condiciones de vida se hace cargo fuertemente del ámbito social, de la política de desarrollo rural, aprovechando esta presencia territorial del programa, el que el INDAP esté en, como les comentaba, todo Chile. Entonces, ¿qué es lo que busca? Generar articulaciones con otros programas del Estado, así como la política, en el fondo, hace interactuar la acción de 14 ministerios. La idea es aquí es generar las articulaciones aprovechando el lugar donde están específicamente el programa, que es en las municipalidades, que es donde llegan muchos de estos programas. Entonces,
¿cómo hacemos que toda esta oferta del Estado sea más accesible para la población rural, para los usuarios del PRODESAL? Y trabajamos en esa línea, entonces generando articulaciones que permitan disminuir estas brechas que hablaba inicialmente de acceso a bienes y servicios. Ambos ejes dentro de la formulación, en el fondo, están dentro de los planes de trabajo de las personas que trabajan dentro del PRODESAL, y en ese sentido se abordan en conjunto, de manera de atender, de apoyar a la población rural más vulnerable que existe, que son estos microproductores. Un poco para contarles, orientándome a los desafíos y oportunidades que me habían comentado. En el caso de los desafíos, bueno, el ciclo de una política es un proceso tanto político como técnico, y eso es súper importante porque tanto los temas políticos como técnicos van a generar restricciones o van a generar problemas que hay que ir solucionando. La dimensión más política presenta desafíos debido a las resistencias de partes interesadas que ven afectado algún interés. O sea, hay disputas respecto a qué es lo que se quiere lograr con una política, y en estas negociaciones cómo se van generando los programas específicamente. Entonces, ahí hay, por consiguiente, resistencias que hay que observar. En el caso de la dimensión técnica, la idea es avanzar en identificar los efectos esperados de las iniciativas en cuanto a beneficios y costos, y para eso genero todos estos diseños, monitoreos, evaluaciones, etc. Entonces, como les comentaba, en temas más de distintos tipos de intereses, obviamente el cambiar un programa, el alinearlo con ciertos criterios, va a generar resistencia en aquellas personas en que se ven afectadas. Y una de las cosas que vimos que es muy importante y que sirve para la adaptación de cualquier tipo de programa es que, lo que dice en la parte siguiente, puede ser menos eficiente una implementación gradual, en el sentido de que no sea la alternativa beneficio-costo que genera la mayor diferencia entre beneficio y costo, pero puede ser mucho más efectiva en términos de alcanzar el objetivo. Entonces, dado que se generan estas resistencias porque hay partes interesadas que se ven afectadas, implementaciones graduales apoyan a que se logre o se alcancen los objetivos de manera más efectiva. Un segundo punto, y puse ahí el virus del COVID, porque también hay un tema en las dimensiones técnicas que genera un gran desafío cuando uno está planteando este tipo de políticas, por el hecho de implementarlas en periodo de pandemia. O sea, obviamente lo que uno puede plantear antes de la pandemia, una vez de que se ve enfrentado con que toda la estructura en el fondo económica está alterada, no se puede implementar el fondo tal como estuvo planeado. Y en ese sentido hay que flexibilizar, hay que permitir de que cuando los programas avancen para no afectar a la población objetivo, que obviamente es, como digamos, de lo más vulnerable, así que necesito estarlos apoyando. Pero por otra parte, la idea no es desnaturalizar, la idea no es ir en contra de aquellas cosas que estamos implementando. Entonces, este equilibrio obviamente tiene dificultades y es importante considerarlo cuando se implementan políticas, y que ha sido otro de los grandes desafíos. Entonces, son ejemplos, pero que nos sirven para ver cómo se implementa la política más bien en general. Respecto a las oportunidades, bueno, vemos grandes oportunidades de articulación dentro del eje de mejoramiento de condiciones de vida, ya que se pueden identificar las necesidades de los usuarios. Los equipos técnicos que trabajan dentro del PRODESAL son muchas veces el vínculo que tienen las personas que están más en lugares más alejados con el Estado, y por consiguiente los conocen, confían en ellos, y por consiguiente pueden identificar sus necesidades de manera mucho más, con un costo mucho menor del que podría hacerse con otro tipo de instituciones. Y por otra parte se pueden implementar acciones de forma más descentralizada. Al final, para levantar las necesidades que tiene una comunidad, es mucho más efectivo hacerlo de manera desde las bases hacia en el fondo, el Poder Ejecutivo.
para hacerse cargo de las particulares características y los retos de estas áreas específicas. Entonces, lo que se busca es que los equipos técnicos identifiquen estas necesidades, en el fondo entreguen información a los usuarios respecto a cuál es la oferta del Estado, y luego los apoyen al fondo a acceder a este tipo de recursos, que no los está entregando el INDAP, sino que los están entregando, como comentaba, otros servicios, pero la idea es reducir esta brecha respecto a la recepción de servicios del Estado, de manera de que puedan llegar a ellos de manera más efectiva. Hay ejemplos súper interesantes que hemos ido identificando que se van generando. Por ejemplo, la coordinación con el Departamento de Educación de un municipio para generar programas de nivelación de estudios para adultos. Es muy importante, como veíamos en la presentación de Gustavo, el nivel de educación del área rural es menor que el área urbana, y por consiguiente, sobre todo con la gente de más edad, y por consiguiente el apoyar, el alcanzar niveles de educación mayor, identificando aquellas personas, en el fondo, o sea, como que reduzco el costo de acceder a estas personas. Luego, articulaciones con empresas, porque no todo es con el Estado, también puede ser con el sector privado, el entregarle un plan de datos, por ejemplo, a los dirigentes de la mesa de coordinación, que puede ser financiado con una minera. Entonces, muchas veces se pueden financiar iniciativas que aportan al bienestar social, canalizando de manera más efectiva los recursos. El trabajo colaborativo con el asistente social del municipio, o sea, el hecho de que el equipo del Prodesal no trabaje de manera independiente, sino que se articule con otras áreas dentro del municipio, y que esto sea propiciado por el programa, es algo que también que se ve como muy positivo y que ha generado muchas externalidades positivas, sobre todo en este periodo de pandemia, pero vemos que hacia más adelante tiene grandes potencialidades. Gestionar operativos de salud rural, el ir identificando en el fondo en la pandemia y luego posteriormente la postulación a concursos con fondos GORE, por ejemplo, para energía eléctrica rural, que no necesariamente es para fines productivos, sino que también puede ser para fines domésticos, que es algo muy importante en sectores más aislados. El apoyo a la postulación de beneficios sociales son todas acciones que ya hemos ido viendo durante este periodo y que generan mucho bienestar, en el fondo que apoyan el bienestar de los usuarios del programa y que nos interesa mantener, ¿no? Y bueno, y por otra parte, dentro de esta misma formulación, pero ya más para el eje económico, toda esta medición de resultados económicos que hemos estado implementando, basados en hacernos cargo de aquellas cosas aquellos hallazgos que nos presentó la IPRE, nos permiten retroalimentar mejor el programa y por consiguiente ir generando una mejor política, o sea, ir identificando dónde estamos avanzando, qué es lo que nos falta, y toda la retroalimentación, el tener información permite hacer mejores políticas. Así que con esto voy terminando, no sin antes agradecerles y destacar la importancia de estas conferencias, de estas reuniones para levantar la mirada, para adquirir una visión más amplia y de esta manera identificar oportunidades de mejora, que creo que es algo muy importante, el hecho de ir constantemente revisando lo que estamos haciendo para ir perfeccionándolo y de esa manera generar mejores políticas que lleguen de mejor manera a la población y sobre todo a la población más vulnerable. Así que con esto me despido y atenta a preguntas o dudas o que sea necesario. Gracias. Muchas gracias, Francisca. Ahí voy a tomar rápidamente, porque estamos un poquito pasados de tiempo, rápidamente, dos preguntas como de mi presentación que eran como más de clarificación. Se me consulta si yo sé si esos empleos no agrícolas del mundo rural son en áreas urbanas o no. Y la respuesta es que no lo sé, pero se puede estudiar, y que no es tan importante si lo realizó en un área urbana o un área rural como el hecho de que se integren esas áreas urbanas y rurales en el empleo, y el hecho de que aumenten las oportunidades de empleo y bienestar para las personas que habitan en el mundo rural. No es tan importante que si lo hizo en un pueblito o lo hizo en el área rural profunda. Eso desde la perspectiva del bienestar de las personas, me refiero yo. Otra persona me pregunta de que si yo estoy confundiendo quizás rural con agrícola, y no. De hecho, fui bien claro en hablar de rural y de agrícola, y por ejemplo, cuando hablo me les mostré, no lo voy a hacer de nuevo, pero cuando les mostré el empleo, les mostré que había empleo agrícola urbano,
hay, se mantiene en torno al 6%. ¿Y cómo se ha mantenido en torno al 6% del empleo urbano? Significa que ha ido, en términos de personas, ha ido aumentando el número de personas que viven en áreas urbanas y que trabajan en agricultura. Y eso es parte de lo que les expliqué yo, que es lo que es esperable, es parte del proceso de integración de este mercado laboral, y que es una cosa buena, que ayuda al bienestar tanto de los trabajadores urbanos como rurales. Para ti, Francisca, rápido, hay dos preguntitas que me parece interesante. Preguntaron por qué están en las municipalidades, te las voy a hacer rápido y tú las contestas. ¿Por qué están en las municipalidades el Prodesal? ¿Qué se gana con que sean las municipalidades las que implementan el Prodesal? Y preguntan también cuál es la cobertura de seguros agrícolas, si ese seguro agrícola está llegando a los pequeños productores. Perfecto. Déjame cerrar esto. A ver, respecto por qué están en las municipalidades o cuál es el beneficio que están en las municipalidades, originalmente se generaron en las municipalidades probablemente, y un poco lo que hemos estado haciendo es volviendo al Prodesal original con esta reformulación, de manera de poder, en el fondo, articularse de mejor manera con ellos. Esa es la idea. Y entonces el beneficio principal que se genera en este momento, y dada la generación de ley de mejoramiento de condiciones de vida, es que si en el fondo los equipos técnicos pertenecen a la municipalidad o están contratados por la municipalidad, trabajan en conjunto con las otras áreas de las municipalidades, las que se preocupan de vivienda, las que se preocupan de servicios básicos, las que se preocupan de salud, las que se preocupan de educación, de manera de poder ayudar a estos pobladores que están más aislados, que son en el fondo los agricultores que están en las zonas más lejanas que atiende el Prodesal, a llegar a este tipo de beneficios. Entonces, el hecho de que esté en la municipalidad les sirve para canalizar todo este tipo de servicios hacia esos productores. Así que en ese sentido tiene una ventaja adicional por el hecho de que estén en las municipalidades. Y respecto a la cobertura del seguro agrícola, o sea, INDAP opera el seguro agrícola, en el fondo aporta con recursos adicionales a lo que ya entrega agroseguros para el tipo de usuarios del ¿cómo se llama?, que atendemos nosotros. Entonces hay una cobertura, si los números exactos no los sé, pero están en la página web de INDAP. En el fondo llegamos hasta estos agricultores subsidiando gran parte del costo de la prima, y por consiguiente lo que tienen que pagar es algo muy, muy bajito, porque nos interesa muchísimo de ampliar el uso del seguro agrícola de manera de reducir en el fondo el efecto que pueden tener los cambios, en el fondo los efectos climáticos en la producción, en el cambio de la producción, e incluso efectos de precios también, se aseguran en el caso de algunos cereales. Así que ambos están presentes. Bueno, con eso yo voy a llevar la conferencia a una pausa. Vamos a hacer una pausa porque es hora de almuerzo en Chile. Le explico a los colegas que están en California, que están tempranito todavía. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa de almuerzo de 40 minutos hasta las 14 horas, 2 de la tarde en Chile, en la cual vamos a escuchar a Julio. Así que los invito a que se tomen esta pausa. Yo voy a apagar mi cámara, mi micrófono, y nos vemos a las 2 en punto. Por favor, sean puntuales porque no se pierda la presentación que viene, que va a ser, viene el filete de la conferencia, son nuestros invitados internacionales, así que por favor, únanse a nosotros a las 2 de la tarde. Nos vemos. Gracias.